Bueno, y vamos a hablar entonces hoy sobre economía y cultura. Nos acompañan el doctor Carlos Hebel, director del Centro de Economía y Cultura de la UCA. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Y uno de sus investigadores, el doctor Álvaro Perpere. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, para comenzar, ustedes en realidad vienen del ámbito de la filosofía, los dos estudiaron filosofía, pero se interesaron, y a partir de allí se interesaron en la economía. ¿De dónde surge ese interés? ¿Por qué toman la economía como objeto de estudio? Sí, el problema de la filosofía es como te interesa todo de la filosofía, no puedes dejar nada afuera, y la economía fue una elección. En mi caso, de toda la vida me interesó la economía y la política, por gusto personal. Y después, por mi carrera fue enderezándose para ese lado. Después que hice la carrera de filosofía, sobre todo en mi viaje a Chicago, claro, cuando hice mis estudios allá. Bueno, hiciste una maestría en Chicago. Sí. ¿Querés contarnos un poco? Bueno, básicamente ahí hice el paso hacia las ciencias sociales, ¿no? Que yo tenía una formación más bien humanística y bueno, a partir de mi experiencia en Chicago hice la entrada en la economía y la política, básicamente. ¿Y la maestría era sobre...? Y básicamente era una maestría interdisciplinar entre economía y ciencias sociales en general, pero el foco estaba en la economía. ¿Y en tu caso, Álvaro, cómo fue ese acercamiento a la economía? No, a mí siempre me gustó mucho lo que sería la economía política, sí, probablemente por mi padre, que se dedicaba a esos temas, pero desde la economía, así que siempre tuve un interés así particular. Estudié filosofía, un poco como dice Carlos, porque es una carrera que... Yo llegué a la filosofía medio de casualidad, yo estudiaba otra cosa y estudiaba filosofía como hobby. ¿Qué estudiabas? Estudiaba física. Ah, bueno. Por eso afuera del aire presumía que podía explicar la teoría de la relatividad. Pero no tanto. Tenías elementos. Está bien. Y después seguí con el tema de la filosofía y bueno, nada, siempre me interesaba más lo que nosotros llamamos la filosofía práctica, que sería política y economía, un poco lo que comentaba Carlos, y con los años uno de a poco se va especializando, vamos a decir así, y va girando hacia sus áreas de interés, y bueno, así llegué a la economía, o la filosofía de la economía. Los dos estudiaron aquí en UCA la carrera de grado. Sí. Sí. Vos, Álvaro, hiciste un doctorado en Navarra. En Navarra, sí. Yo estudié el doctorado, que me pasó una cosa bastante curiosa, porque yo quería hacer un tema más social, ¿no? Sobre todo político, y mi director me presionó para que no. Lo cual le agradezco en parte. Mi doctorado es más bien clásico en filosofía. Mi especialización vino después con una maestría posterior, digamos. ¿Qué hiciste en SEADE? En SEADE. Ahí sí. Sí, más ahí de sí. Economía dura, digamos. Sí, y ciencia política, es una maestría combinada. Es raro, no hay muchos en Argentina, sería esa idea de mezclar economía y política. ¿Y cómo surge el centro? Hay una historia previa, ¿no? Porque, no, digamos, antes tenías otro nombre. ¿Querés contarnos, Carlos? Sí, bueno, es un centro fundado por un ex profesor, uno de los fundadores de la UCA, Carlos Moyano Llerena. Él funda este centro en 1983, se llamaba Centro de Estudios de la Sociedad Industrial. Él había sido además ministro de Economía, una personalidad muy importante en Argentina. Y su objetivo con la fundación del centro, él tenía su propio estudio económico, pero él quería dentro de la universidad ser el puente entre la economía y la cultura, básicamente. Y ahí se origina. Después, el que lo llevó adelante muchos años fue Ludovico Videla, y después, bueno, pasé yo, y bueno, esa es la continuidad, ¿no? ¿Vos lo estás dirigiendo desde el 2010, 2011? Sí, en realidad yo había empezado antes de esa etapa. Ahí ese fue el interregno que fui director de investigaciones, y antes también había sido director del centro por un periodo, ¿no? Así que sí, ya hace bastantes años. Dentro del centro, bueno, la idea de fondo, como te digo, es el estudio de toda la base cultural que hay detrás de la economía. Y bueno, y tiene distintas ramas, distintas líneas de investigación. ¿Cuáles son las líneas de investigación actuales? Bueno, por un lado está lo que Álvaro mencionó recién, la filosofía de la economía o la epistemología de la economía, que es estudiar las bases intelectuales de la ciencia económica, ¿no? Y ahí se estudia un poco toda la discusión del paradigma económico dominante y bueno, cuáles son los debates internos ahí. Después está la línea histórica,
donde trabajamos bastante historia del pensamiento económico. De hecho, tenemos la cátedra de historia del pensamiento económico también. Y después hay unas líneas más de interdisciplinares entre economía y distintas áreas. Sobre todo la que más trabajamos es economía e instituciones, algo de economía y educación también. No sé si vos querés agregar Álvaro, algo. ¿en qué estás? Yo dentro de eso estoy sobre todo en lo que llamaba la segunda línea, la parte que tiene que ver con historia y bueno, y también con la primera. Son las dos áreas donde yo más me dedico. Pero el centro trabaja casi como una unidad. Trabajamos mucho en equipo, debatimos mucho entre nosotros, muchas veces estamos de acuerdo, muchas veces no, pero nuestra idea es vencer un poco la soledad de la filosofía y tener una filosofía más dialógica entre nosotros y con la realidad, ¿no? Sobre la cual reflexionamos. ¿Esto de alguna manera trasciende a lo que es la docencia? Porque los dos dan clase, tanto en el grado como en posgrado. ¿De qué manera? A través de la investigación, ya te digo, en estas 3-4 líneas venimos desarrollando investigación hace años, todo lo que sea publicaciones y congresos, vamos desarrollando esto en paralelo a la docencia, que se va retroalimentando, ¿no? Porque las dos cosas van juntas. Después trabajamos mucho con los economistas, con el resto de los profesores, somos un poquito los puentes de los economistas con otras ciencias sociales y también con otras facultades, porque traemos gente de distintas facultades para hacer distintos workshops. Por ejemplo, para darles un ejemplo, el año pasado hicimos, o el anteaño, un workshop en literatura y economía para mostrarles la interdisciplinariedad, donde especialistas en literatura nos dieron distintos papers, presentaron distintos papers sobre algunos grandes genios literarios y la economía. En este caso fueron Shakespeare y Cervantes. Bueno, ahí nosotros no somos especialistas en eso, pero hacemos como de receptores de esas inquietudes interdisciplinares que a veces los propios profesores no saben cómo canalizar, ¿no? Esto de Shakespeare y Cervantes se trasladó a un número de la revista Cultura Económica. Por ejemplo, muchos de los workshops o seminarios que hacemos se convierten a veces en números de la revista. La revista, es una historia aparte. Contanos un poco de la revista. Se llamaba Valores en la Sociedad Industrial, es una revista que también tiene 30, es una de las revistas más antiguas de la UCA, supongo. Y se fue transformando de ser una revista de divulgación académica, por decirlo de esa forma, a una revista de investigación más duramente académica en los últimos 10 años, más o menos. Y lo que hacemos ahí es también buscar distintas áreas en donde se esté trabajando interdisciplinarmente entre la economía y la cultura y, enfocar los números desde ahí. Los números en general nos vienen por personas de afuera, ¿no? Que tienen sus redes de investigación y muchas veces las convocatorias las hacen editores invitados que invitan a autores de distintas partes del mundo que trabajan en un área de investigación interdisciplinaria entre la economía y algún tema. Por ejemplo, ahora estamos preparando 2 números este año con 2 editores invitados. Uno es argentino, de otra universidad, y otro es peruano. Y cada uno hizo una convocatoria abierta a los investigadores de ese tema. Uno es sobre economías solidarias, todo lo que es economías alternativas en relación con las cuestiones de la solidaridad social vinculadas a la economía, y otro es sobre distintos enfoques de mercado. Y esas líneas son los que van alimentando la revista, ¿no? Claro, y el editor al que vos invitás para ese número le da como una impronta, ¿no? Le da una impronta, se sigue todos los procedimientos formales de las revistas académicas. Él convoca a los autores, recibe los artículos, después eso pasa a nuestro consejo interno editorial y después pasa a la evaluación externa por referatos anónimos, ¿no? Y con todo ese proceso de evaluación, luego llegan los artículos. Pero es interesante porque uno toma contacto con grupos interdisciplinares que están funcionando en red en distintas partes del mundo y que logramos que publiquen acá en Argentina, ¿no? Que es bastante... te diría que es un experimento medio único en América Latina en lo que es economía
y otras disciplinas. Ustedes cuando dialogan con los economistas ven una tendencia por ahí de los economistas a estar en su disciplina y explicarlo desde, los elementos conceptuales que tiene la propia economía, o ya perciben esta apertura a lo multi o interdisciplinar. ¿Cuesta? ¿Hay dificultades para eso? Sigo contestando yo. Bueno, es un tema que es uno de los el corazón de nuestra discusión, ¿no? Hay un sector de los economistas que es muy mainstream y muy ortodoxo y tiende a no dialogar, digamos. Sí dialogamos como a nivel personal, pero el diálogo interdisciplinar se hace difícil porque tienen unos supuestos muy, muy rígidos a veces. Pero cada vez se abre más el debate porque ha crujido en las últimas, sobre todo en la última década, desde la crisis financiera del 2008, ha crujido un poco la academia en economía y están surgiendo muchísimos debates internos de la propia ciencia económica y también externos, ¿no? De gente que entra y dialoga con los economistas. Y en ese sentido hay un campo fértil que quizás acá en la Argentina no se ve, no está tan desarrollado como en otros países. Claro. ¿No? ¿Vos cómo lo ves, Álvaro? Sí, yo básicamente lo veo como Carlos. Otra cosa que se nota mucho es que aún entre los que quieren decir algo no tienen los canales. Es decir, uno ve que las revistas académicas se han hiper especializado y entonces un economista que quiere decir algo que esté en diálogo con otras disciplinas no tiene un canal donde hacerlo. Creo que en ese sentido nuestra revista es muy atractiva, por lo menos nuestra experiencia con algunos, incluso escritores de otros países que nos han traído artículos que abiertamente nos han dicho, mirá, una revista que sea indexada, que tenga ciertos parámetros y que al mismo tiempo se anime a no ser de una área específica del conocimiento es muy valioso. No existe tanto, no es tan común y creo que eso es un atractivo también. ¿Cuál es el aporte o cuál es la conexión de las investigaciones que se desarrollan en el Centro de Estudios de Economía y Cultura con los temas más candentes de la actualidad económica, sobre todo en Argentina? ¿Se puede hacer una bajada? ¿Se puede hacer un aporte? Bueno, nosotros en la línea que tiene que ver con el diálogo entre la economía y las instituciones, creo que tenemos una bajada bastante directa. Porque tenemos nuestra línea de investigación va un poco en un cierto diagnóstico de lo que está pasando en la Argentina, que tiene una proyección en América Latina, pero que tiene su especificidad argentina. Y que es el problema de fondo institucional que hay, de cultura institucional que hay en el país, ¿no? Y bueno, nosotros analizamos y estudiamos eso tanto a nivel local, nuestro trabajo acá en Argentina y también con otros investigadores de otros lugares, de América Latina y también europeos, que no entienden bien lo que está pasando, pero que cuando uno muestra algunas líneas centrales del problema se ven. Y la cuestión, por ejemplo, hoy de la economía en Argentina, en nuestra visión, tiene mucho que ver con la cultura institucional marcada por lo que se puede llamar un sistema que se habla mucho del populismo y de la dialéctica entre el populismo y el antipopulismo, bueno, la famosa grieta. Y yo, por ejemplo, estoy trabajando en todo el tema de lo que es el pacto oculto que existe en la Argentina. ¿Cuál sería ese pacto oculto? Bueno, yo hace poco escribí un artículo en el diario Clarín donde desarrollé un poco la idea y también después un entrevistador de Clarín hizo un artículo entero sobre la reforma del Estado y hablamos del pacto patrimonialista existente en la Argentina. La palabra patrimonialismo suena rara, pero en el fondo es la tesis, es una tesis histórica desarrollada por Max Weber, en donde las instituciones en ciertos países son cooptadas, son capturadas por los grupos de interés y conforman una especie de alianza, de pacto oculto entre ellos y se apropian de los medios de producción de la riqueza de la sociedad, ¿no? En el fondo, en la Argentina siempre se habla de la falta de pacto, de la falta de acuerdo, de todo lo contrario, parece. Pero vos lo que decís que hay un acuerdo muy duro, pero claro, oculto. Oculto, y en el fondo ese acuerdo está pactado entre las élites que manejan el país de alguna forma, de todos los partidos políticos, y que incluyen no solo los políticos, sino los empresarios, los sindicalistas, etcétera, que han de alguna manera capturado el Estado argentino y que evitan que haya reglas de juego aptas para que el país se desarrolle, ¿no?
Y Álvaro, ¿vos cómo ves el tratamiento que se hace en los medios de la realidad económica? Digamos, ¿hay una ausencia de este tipo de análisis que plantean ustedes? Tal vez. Sí. No, sí. No. Uno no ve que, no sé, por supuesto que se puede discutir, pero uno no ve que se salga demasiado de la coyuntura, ¿no? En los análisis sobre lo que pasa en la Argentina. Y hasta qué punto lo que pasa en la Argentina es distinto de otros lados, es igual. ¿Viste esa dialéctica entre copiar proyectos de afuera? ¿Viste? Porque como que la solución viniera de copiar modelos económicos exitosos en otros lados, y esa idea de lo de afuera y lo de adentro. Sí. Esa tensión me parece que refleja una ausencia de reflexión propia sobre qué somos los argentinos, por qué estamos como estamos y eventualmente qué medidas necesitaríamos para hacer. No sé, es una para la larga discusión, ¿no? Desde hace un año más o menos estamos desarrollando un proyecto de investigación ya acreditado dentro de la universidad que se llama Modernidades en Pugna. Ese es el título, es más largo el título, pero para hacerla sintética, donde estamos trabajando sobre la hipótesis de que en la Argentina y en América Latina en general hay una especie de lucha entre modernidades, entre procesos de modernización que están chocando entre sí. Y que de alguna manera hasta que no se resuelva esa cuestión es muy difícil que haya un proyecto en común, ¿no? O sea que el problema argentino está en un subsuelo más profundo que la cuestión de la política económica coyuntural, que un poco más de Estado, un poco menos de Estado, sí, pero si vos no resolvés en el fondo si te vas a subir a la modernidad, si te vas a subir al mundo y de qué manera lo vas a hacer, que haya un acuerdo de fondo en eso. Bueno, los matices de la política económica y los bandazos van a seguir continuando. Claro. ¿No? ¿Y cómo se llega a ese acuerdo? Yo creo que el primer paso es, retomando lo que decía de lo de la modernidad, es ver a qué modernidad nos subimos. Porque también hay una idea monolítica de qué es la modernidad y entonces pretender que Argentina se sume a un acuerdo, ¿viste? El consenso de Washington. Siempre se hablan de acuerdos que están afuera de lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo se logra? No sé, pero sé que uno de los pasos principales es primero reconocer qué modernidad sería más apropiada primero si queremos o no queremos la modernización, pero suponiendo que la queremos, ¿qué modernización queremos para Argentina? ¿O qué entendemos por una modernidad para Argentina? Y a partir de ahí ver qué medidas se toman. Insisto, yo creo que Argentina tiene que pensar, no sé si la expresión de Pepe, ¿viste? Por sí mismo. Hay una vieja frase que dice, conócete a ti mismo. Bueno, Argentina tendría que conocerse a sí misma, ver qué es y ver de ahí cómo sale. A propósito de eso, ¿ustedes piensan que hay un pensamiento latinoamericano económico actual y argentino? Bueno, es difícil esa pregunta. Justamente nosotros en este proyecto hay un filón histórico que estamos desarrollando, que es mostrar a lo largo de la historia argentina cómo ha habido distintas disyuntivas en el pensamiento económico y casi siempre se optaron por disyuntivas de oposiciones absolutas. Y la línea del medio, por llamarlo de alguna manera, de una modernidad que por un lado te integre al mundo y por el otro lado te permita incluir lo propio, esa línea intermedia casi siempre ha naufragado, ¿no? Lo estamos viendo incluso con hitos. Bueno, Álvaro tiene una investigación que parte de la época de la colonia, ¿no? Mostrando esa línea de desarrollo que en la Argentina siempre se frustró y que tratar de reflotarla es fundamental para tratar de reflotarla, ver la línea histórica que vos te perdiste, ese hilo conductor, ¿no? Sí. No, eso, que ese hilo conductor que está presente y que el relato, o sea, decir así, histórico lo ha tapado, ¿no? O sea que sí, a tu pregunta yo creo que sí existe. Es más, y es un pensamiento bastante más complejo y rico de lo que uno a veces cree. A propósito de las actividades que organizan en el centro, hace poco ustedes recibieron la visita de un profesor muy prestigioso del MIT, Michael Pior. Sí. Brindó una conferencia acerca del futuro del trabajo. ¿Quieren comentarnos los principales aspectos de esa presentación? Bueno, Pior es una de las figuras en las últimas décadas más destacadas de los estudios sobre el trabajo en el mundo, ¿no? Desde MIT él viene estudiando la evolución de la producción industrial a lo largo de la modernidad y de las últimas décadas con el advenimiento de la sociedad postindustrial
y los cambios que ha habido en innovaciones, etcétera, y ahora está analizando qué va a pasar con el futuro del trabajo en el medio de la robotización, la inteligencia artificial, la automatización. Y la tesis de él, nosotros nos interesa mucho porque va en concordancia con lo que estábamos hablando, ¿no? Él cree que hay un acento puesto en un tipo de modernización en Estados Unidos y en el mundo, que él llama el acuerdo de Silicon Valley, que es ir hacia una modernización que tenga a Silicon Valley como único modelo. Y eso hace que las inversiones en todo el mundo, en los países desarrollados y también en vía de desarrollo como el nuestro, vayan todas hacia un sector de la economía, que es la alta tecnología y la formación de altas capacidades en universidades y en investigación, el famoso I+D, y deja de lado, gran parte de esa inversión deja de lado a los desarrollos e innovaciones que podría haber en otras partes de la sociedad. Por ejemplo, lo que ocurre en el mundo industrial de las medianas y pequeñas empresas y del tejido de la sociedad. Entonces él cree que hay un exceso de inversión en un sector. De hecho, los datos lo muestran, que sobran en los países desarrollados los profesionales y sobran también gran parte de la inversión en alta tecnología, y está faltando, la crisis norteamericana te lo muestra, en todo el sector central del país, en Estados Unidos, desarrollo de inversión para las innovaciones de la gente común, por decirlo de alguna forma. Y creo que en la Argentina ese tema es candente, porque si vos no desarrollas el mundo de las economías regionales, las pymes, etcétera, vas a poder tener un modelo de desarrollo para una minoría y no va a alcanzar a la mayoría, ¿no? Claro, ese modelo que él critica de alguna manera refuerza esta idea de países centrales y países periféricos y el rol que le toca a cada uno. Sí, y también dentro de los propios países desarrollados, porque vos tenés toda la rebelión interna que están teniendo en Estados Unidos, que se ha manifestado en Trump, el descontento, y en Europa lo mismo, en el Reino Unido con el Brexit, etcétera, es todos los sectores internos de los países que se ven ninguneados, por decirlo de manera porteña, por las élites de las ciudades y las élites globalizadas. Como decía Christopher Lasch, hay una especie de rebelión, hubo en las últimas décadas una rebelión de las élites que dejó de lado el interior de los países, ¿no? Bueno, de alguna manera el análisis de Pior te muestra que esa rebelión de las élites tiene un costo no solamente humano y digamos de desarrollo humano, sino también tiene un costo económico, porque vos al no invertir en el resto de la gente estás perdiendo también innovaciones que harían que la economía pudiera funcionar mejor como totalidad, ¿no? ¿Cómo es el contacto internacional del centro? Las vinculaciones que tienen, por ejemplo, esta visita de Michael Pior, pero en el día a día del trabajo de investigación que desarrollan. Y tenemos bastantes vinculaciones y participamos de diversos proyectos de investigación. Algunos, viste, como todos nuestros proyectos internacionales, se van cerrando y se van abriendo otros. Y después la otra vía, si querés te cuento un poco más, pero y la otra vía es por la revista, a través de los editores y los escritores. Los proyectos es largo y complejo porque se van abriendo y cerrando. Hemos desarrollado proyectos con universidades españolas, con universidades belgas, con algún proyecto también latinoamericano, aquí sobre todo con Uruguay, con Chile. Y son proyectos que normalmente duran entre 1 y 2 años de trabajo, generalmente terminan con algunos workshops o congresos, y además quedamos muy académicamente vinculados, ¿sí? Uno termina casi amigo de los otros investigadores y generando nuevas cosas que van saliendo siempre más adelante. ¿Y estos centros con los que se vinculan tienen también este enfoque interdisciplinario? Sí, en general sí. Por ejemplo, en Chile estamos en contacto con un centro de investigación en instituciones y economía dentro de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una de las mejores de Chile, y ellos trabajan más desde la sociología, nosotros más desde la economía, y unimos un poquito, intercambiamos fichas, ¿no? Después, con los centros europeos, hay un instituto en Bélgica que trabaja en la Universidad de Lovaina y también unida a Oxford, y ahí es más
epistemológico el trabajo, que termina en publicaciones internacionales, que realmente a uno le permiten acceder a todo un mundo del debate internacional en economía, en todo lo que es economía y otras disciplinas, que acá, como les decía, en Argentina hay poco de eso, ¿no? Uno toma contacto, por supuesto tenemos nuestros colegas de la UBA, hay un centro de investigación epistemológica en la Facultad de Economía de UBA, con ellos también tenemos contacto, hay algunos profesores aislados en la Universidad Austral, etcétera, pero poquito acá en Argentina, en Córdoba, más hacia afuera, paradójicamente, claro, uno tiene más vínculos porque, bueno, están más desarrollados esos centros, ¿no? ¿Y están pensando en alguna actividad nueva, digamos, próxima, similar a esta visita internacional o un próximo workshop para lo que queda del año? Estamos planeando varios workshops para la segunda mitad, siempre en el marco de este proyecto de Modernidades en Pugna. La investigación nuestra de la segunda mitad de año va a estar muy enfocada sobre todo en ese proyecto de investigación, con el cual estamos muy contentos. Y sí, básicamente el que está planeado es sobre un tema más de historia del pensamiento. Sí. Y sobre esta modernización de la que hablan en su investigación de ahora, digamos, ¿necesita esta Argentina modernizarse en una faceta tecnológica, como dice Michael Pior, o por un lado más de costumbres o hábitos? Bueno, en el planteo de Pior están las dos cosas, ¿no? Porque en el fondo te muestra cómo la tecnología, por un lado, te impulsa el desarrollo, pero por otro lado es el resultado del desarrollo. Si vos tenés un desarrollo cultural, como el que vos mencionás, y la sociedad se va haciendo más densa, y no todo depende, como pasa en la Argentina, del Estado, ¿no? Sino que hay una sociedad civil más intensamente vinculada con la economía. Bueno, la tecnología también se va adaptando a esa forma que va teniendo la sociedad. Un poco la tesis de Pior, y que nosotros la compartimos, por eso tuvimos el privilegio de traerlo, bueno, lo trajo MIT y nosotros lo pudimos recibir. Te permite, si vos tenés ese desarrollo de tejido civil en la sociedad, nosotros también estamos en la línea de la economía civil, que un poco es desarrollada por los economistas italianos Stefano Samani y Luigino Bruni, donde creemos que si bien el Estado es un actor importante para la economía, también la sociedad civil es fundamental. Y ahí entra la cuestión cultural. Entonces, lo tecnológico sí, pero la tecnología no es el único motor del desarrollo, ¿no? Es más complementario. Es más complementario y es un círculo, ¿no? Bueno, Carlos Hebel, Álvaro Perpere, muchas gracias por este rato de conversación. Yo les propongo una nueva mesa de radio, tal vez para tratar esto de modernidades en Pugna. ¿Se animan? Y invitamos bueno, con motivo tal vez del workshop, podemos aprovechar la visita de investigadores y nos metemos en ese tema, ¿les parece? Sí, excelente. Bueno, gracias. Bueno, será entonces hasta la próxima.